Venezuela es el quinto país exportador de petróleo y el poseedor de las mayores reservas probadas de crudo pesado del mundo, con 297.570 millones de barriles hasta diciembre de 2011. En 2008, la producción de crudo en Venezuela fue la décima más alta del mundo, con 2.394.000 barriles diarios, convirtiendo a dicho país en el octavo exportador neto de petróleo más grande del mundo. En Venezuela, las actividades petroleras comenzaron en la época prehispánica, época en la cual solo se utilizaba el petróleo para calafetear e impermeabilizar las embarcaciones, pero su explotación se comenzó a realizar formalmente en la época colonial. Fue desde entonces que la industria petrolera en Venezuela fue creciendo y se fortaleció hasta llegar al punto en que se nacionalizaron todos los activos de las empresas petroleras en 1976. En Venezuela se empieza a explotar el petróleo a partir de 1875. Después de un terremoto comienza a salir petróleo en grandes cantidades por una de las grietas producidas por el movimiento telúrico en la hacienda El Alquitrán, del estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido. A raíz de este hecho, Pulido forma la primera empresa petrolera venezolana que se dedicó a explotar industrialmente al petróleo. La empresa se llamó Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, o Petrolera del Táchira. Más tarde se construyó la primera refinería, la cual se producía 60 galones de gasolina, 165 de queroseno, 150 de gas y 220 de residuos. De estos derivados del petróleo, el queroseno era el de mayor utilidad, se utilizaba para el alumbrado y para las primeras cocinas. De 1914 a 1917, varios yacimientos de petróleo fueron descubiertos en todo el país. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial retrasó significativamente el desarrollo de la industria. Debido al esfuerzo de guerra, compra y transporte de las herramientas y maquinaria, algunas compañías petroleras se vieron obligadas a renunciar a la perforación hasta después de la guerra. A finales de 1917, las primeras operaciones de refinación se llevaron a cabo en la refinería de San Lorenzo y las primeras exportaciones significativas de petróleo venezolano salieron por la terminal Caribbean Petroleum en San Lorenzo. A finales de 1918, el petróleo apareció por primera vez en las estadísticas de exportación de Venezuela, con una producción anual de 21.000 toneladas métricas. Después de 20 años de instalación del primer taladro perforador de pozos, Venezuela se había convertido en el mayor exportador de petróleo del mundo y el segundo mayor productor de petróleo después de Estados Unidos. La exportación de petróleo se disparó de 1,9% a 91,2% entre 1920 y 1935. La década de 1950 a mediados y finales, los principales productores de petróleo, como Venezuela, Irán, Arabia Saudita, Irak y Kuwait, se reunieron en Bagdad en septiembre de 1960 para formar la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Los principales objetivos de los países miembros de la OPEP fue trabajar junto con el fin de asegurar y estabilizar los precios internacionales del petróleo para garantizar sus intereses como naciones productoras de petróleo. En 1941, el general Isaías Medina Angarita fue elegido el presidente de forma indirecta. Una de sus más importantes reformas durante su mandato fue la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943. Esta nueva ley fue el primer gran paso político dado hacia ganar más control sobre su industria petrolera. Bajo la nueva ley, el concepto de una división de 50 y 50 de los beneficios entre el gobierno y la industria del petróleo se introdujo. Una vez aprobada, esta ley básicamente se mantuvo sin cambios hasta 1976, año de nacionalización, con solo dos revisiones parciales que se realizan en 1955 y 1967. Después de la culminación de los conflictos en el Medio Oriente, los países petroleros del Golfo Pérsico ya no exportaban a los Estados Unidos y los precios del petróleo aumentaron considerablemente. Venezuela experimentó un incremento significativo en las utilidades por concepto de producción del petróleo. Entre 1972 y 1974, los ingresos del gobierno venezolano se habían cuadriplicado. Con un nuevo sentido de confianza, el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez prometió que Venezuela se iba a desarrollar significativamente en unos pocos años, mediante la sustitución de importaciones, los subsidios y los aranceles proteccionistas. En la presidencia de Carlos Andrés Pérez, un plan económico llamado La Gran Venezuela pidió la nacionalización de la industria del petróleo y la diversificación de la economía a través de la sustitución de importaciones. El país oficialmente nacionalizó la industria petrolera el 1 de enero de 1976, bajo la gestión ministerial de Valentín Hernández Acosta, y junto con él vino el nacimiento de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, que es la empresa estatal venezolana.
created using Powtoon.